Y finalmente, el Congreso de los Estados Unidos decidió disminuir el apoyo, la ayuda que todos los años recibe el gobierno colombiano, el Estado colombiano, en materia de seguridad, pero también en materia de cooperación económica, en materia de cooperación y de asistencia en cuestiones sociales. Esto a partir de la disputa cada vez más fuerte que hay entre el gobierno de Donald Trump y el gobierno de Gustavo Petro. Veníamos hablando acerca de esta posibilidad, te lo venía contando Sergio David González allí desde Colombia, y esto termina ahora con esta decisión que va a significar que las ayudas caigan un 50%. Recordemos el documento que presenta la Cámara de Representantes, que se conoció hoy. Vas a ver que es de hace algunos días. Esto impulsado por el congresista Díaz Balart, que habla de las razones por las cuales se impulsa esta rebaja en el apoyo que recibe Colombia por parte de los Estados Unidos. El comité, porque este es parte del debate que se desarrollaba en el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja de Estados Unidos, llega a esta conclusión. El comité está preocupado por los crecientes reportes de abuso de drogas en Colombia, incluyendo a altos niveles de gobierno. Decide y manda a la Secretaría de Estado a consultar, al secretario de Estado, perdón, a consultar justamente al Consejo de Asignaciones para que en no más de 90 días después de la publicación de esta ley implemente las reducciones en el programa a Colombia. Bueno, es la declaración clave, entonces, que ata la decisión de reducir el envío de ayuda a las diferencias con el gobierno colombiano y sobre todo a esto que se había filtrado algunos días antes de el consumo de drogas al más alto nivel del gobierno. Esto empezando por el propio Armando Benedetti y las denuncias que hay respecto del propio Petro teniendo problemas de adicciones, que es algo que han reportado muchos miembros, no de la oposición, sino del propio gobierno. Pero acá el impulsor principal es el congresista Díaz Balart, que explicaba la decisión de esta manera. Escuchalo. Funding is cut, conditioned, or withheld to countries that are no longer advancing shared interests, such as Colombia, due to the Petro administration's abject failures in preventing political violence, creating economic deterioration, and emboldening transnational criminals. Funding. En concreto, lo que está planteando allí Díaz Balart, y es lo que se termina aprobando, establece esto, que va a recibir Colombia entonces un total en 2026 de 209 millones de dólares, es un 50% más de lo que recibió en el año 2025. La reducción menos significativa es en el área de cooperación en materia de seguridad. En la lucha contra el narcotráfico va a recibir 103 millones de dólares. 38 millones van a ir para las Fuerzas Armadas, pero hay una disminución muy fuerte de más del 50% en desarrollo y asistencia económica. En ese caso van a ser 67 millones de dólares. En el Comité de Asignaciones la votación había salido 35 votos a favor y 27 en contra. En programas sociales y económicos es del 66%. El recorte en programas de seguridad es del 26%. El recorte que se hace. Una situación que muestra, bueno, las consecuencias que empieza a tener ya para la propia economía, para el propio sistema de seguridad de Colombia, las decisiones que está tomando Petro en materia de política exterior. La imagen que de alguna forma llega desde Colombia o desde afuera, que llega hacia afuera desde Colombia, que es de un gobierno inestable, de un gobierno que de repente no parece en control de la situación y que cuando está en control
es para promover políticas que claramente van en contra de los intereses de los Estados Unidos. Y es muy claro, si vos querés que Estados Unidos te ayude, tenés que ser funcional a Estados Unidos. Es brutal, pero es así como funciona la política en el mundo. Lo mismo pasa con cualquier otra potencia con la cual quieras tener un tipo de acuerdo. En el caso de Colombia, su principal acuerdo, porque su principal cliente y el socio más importante en materia de seguridad es con Estados Unidos. Y esto es independiente de quién gobierna en Colombia o en Estados Unidos. Bueno, ahora esto está empezando a cambiar a partir de las decisiones que viene tomando Gustavo Petro, que en un discurso que daba anoche le respondió a Trump respecto de decisiones también económicas que viene tomando la Casa Blanca, casi que haciéndose el gracioso. A ver, escucha al presidente colombiano hablando de la Trump. 2.000 millones de dólares. Y Estados Unidos, por la época del COVID, le giraron por derechos de DEC 600.000 millones de dólares que tiene guardados. Entonces, ¿qué estamos esperando? Yo le digo a Trump, hermano, piensa en negocios, business, time is money. Time is money, nos queda un año. ¿Cómo se le ocurre dejar guardado el billete? Marx le enseñó, bueno, no debe haber leído a Marx, pero le pueden explicar. Marx enseñó que billete guardado es disminución de la ganancia. Cada segundo que el billete está guardado es diferente. Atesorar a tener capital. El dinero no es capital en sí mismo, papel. Es capital si compra fuerza de trabajo y si compra máquinas. O sea, es inversión. Y entonces, ¿qué está esperando? ¿Un billete guardado, atesorado? ¿O está esperando que los chinos lo hagan? Pues yo sí le digo a Xi Jinping, hermano, si Trump no quiere, pues hágalo usted, pero alguien tiene que hacerlo. Nosotros estamos dispuestos. 600.000 millones de dólares en América del Sur, ¿qué pueden producir en nuestra economía? Claro, aquí va a haber lo mismo de antes, a precio de huevo, a mal marché, no, pues de tú a tú. Ganan los gringos porque van a vender toda su producción descarbonizada, y si producimos en América del Sur. En este caso, Petro le estaba hablando a Donald Trump, invitándolo a participar de una de las iniciativas que viene impulsando Petro, que es la integración energética con Panamá a través de energías limpias, lo que permitiría una conexión energética en términos de electricidad entre América del Sur y América Central, y está buscando inversores para este proyecto que demandaría un costo de 600.000 millones de dólares. Y decía, si no viene Estados Unidos, va a venir China, pero haciéndose un poco gracioso. Ahora, lo que hay que entender es que es muy difícil que Estados Unidos se comprometa hoy a una inversión de ese tipo frente a un gobierno que tiene políticas que son tan abiertamente hostiles. Recordemos que la respuesta inicial de Petro, cuando se había conocido el contenido de este texto que se estaba discutiendo en la Cámara de Representantes, donde se hablaba del consumo de drogas en el gobierno, había sido emitir un comunicado en Twitter, un posteo donde decía que le preocupaba a él el exceso de consumo de drogas en Estados Unidos, ¿no? Como si de alguna forma creyera que la respuesta es ponerse en espejo de alguna forma con Estados Unidos y plantear que en definitiva el problema de la droga no es el narcotráfico, sino el mercado y el exceso de consumo que hay en Estados Unidos. Lo cual es cierto, lo que pasa es que frente a eso Colombia no puede hacer nada. Frente al narcotráfico sí puede hacer. Y la cooperación de Estados Unidos ha sido muy útil en la lucha contra el narcotráfico, más allá de que no le guste a el presidente Petro. Insistamos con esto, es muy difícil que no se siga afectando los intereses económicos de Colombia en la medida en que siga habiendo un curso y una orientación de política que va tan en contra de lo que está hoy, básicamente de la alianza tradicional que ha tenido Colombia y de la estrategia internacional que venía manteniendo Colombia desde hacía muchos gobiernos. Tampoco ayuda como señal para atraer inversiones, que es en definitiva lo que le estaba pidiendo allí Petro a Trump, aliarse con un régimen como el de Nicolás Maduro. Aliarse al punto de hacer esto que se conoció como el área binacional, un acuerdo que fue firmado la semana pasada
llevado adelante por el Pastor Saade, que es el jefe de gabinete del lado colombiano, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro del lado venezolano, y que explicaba a Maduro en este video que veíamos hace un par de días o ayer mismo, explicaba a Maduro que la idea es que haya una zona de cooperación absoluta en todo sentido, en materia de seguridad, en materia económica, de un lado y del otro de la frontera que comparten Venezuela y Colombia, sobre todo en la zona que es, por ejemplo, norte de Santander y Táchira, y que llega incluso a La Guajira hacia el Caribe. Ahora, eso, que lo ves acá justamente en este video, implicaría aceptar básicamente que el control fronterizo esté en manos de un régimen que abiertamente es un régimen que está dedicado al narcotráfico. Recordemos que lo confesó hace poquito el propio Pollo Carvajal, que fue durante 10 años jefe de inteligencia y contrainteligencia militar de Venezuela. Confesó él, al declararse culpable en Estados Unidos, que efectivamente él se dedicaba al narcotráfico amparado y básicamente como parte de una directiva que venía del propio gobierno. Entonces vos estás en un país donde viene aumentando el narcotráfico, como es Colombia, donde viene aumentando la producción de cocaína, estás diciendo quiero que la región, o una de las regiones donde más se produce, la custodie un régimen que es un promotor abierto del narcotráfico como es el régimen colombiano, el venezolano. Es una cosa increíble como señal. Por eso la crítica que hace Álvaro Uribe Vélez en este mensaje que vas a ver ahora, publicado hace algunos minutitos, el principal referente, por supuesto, que tiene hoy la oposición, más allá de que no va a ser candidato. Veamos lo que publicaba, por favor, Uribe, respecto a este tema. La zona binacional, entrega de la soberanía de la patria. Una zona que habían entregado al dominio del terrorismo, del narcotráfico, protegidos por la dictadura de Maduro. Una de las primeras decisiones de un nuevo gobierno que elijamos y que empiece el 7 de agosto del año entrante es echar para atrás esta decisión, cancelar esa zona binacional. Es que verdaderamente parece una entrega, porque si después de haber atado de pies y manos a las Fuerzas Armadas para permitirle mayor libertad de acción a los grupos criminales, como sabemos que se hizo en nombre supuestamente de alcanzar la paz total, hoy toda esa zona fronteriza está controlada por grupos como el ELN principalmente, pero también con presencia de las disidencias de la FARC. Si después de eso se pasa a un acuerdo con Venezuela para que eso pase a ser custodiado por el régimen que también ampara tanto a las disidencias de la FARC como el ELN, además de tener su propio vínculo y su propia estructura narco a través de lo que se conoce como el Cartel de los Soles. Bueno, es directamente una renuncia total a controlar el territorio y a controlar el narcotráfico. Por eso es tan grave este acuerdo binacional del que venimos hablándote acá en DNews. Bueno, Petro le contesta a Álvaro Uribe, vamos al mensaje con el cual respondía el presidente. Una zona binacional no es entregar la soberanía de la patria, es crear las condiciones sociales y económicas que permitan que dos pueblos de sangre común e historia común puedan ser dueños de sus territorios, prosperen y vivan bien. Los gobiernos uribistas decidieron romper las relaciones entre los pueblos. Eso provoca que las mafias dominaran los territorios y las poblaciones matándolas. Señor Uribe, perder soberanía hoy es que mafias extranjeras y nacionales dominen nuestra población fronteriza a partir de las armas y el terror. Esto es increíble, porque si el acuerdo fuera con un gobierno democrático que efectivamente representara a el pueblo venezolano, un gobierno con un Estado de Derecho, donde vos sabés que firmás un acuerdo con un presidente, pero que después viene un presidente de otro partido y el acuerdo se sostiene, bueno, sería más que razonable. Por supuesto que sería más que razonable. De eso se trata la necesidad de la cooperación en América Latina. El problema es que el acuerdo es con un gobierno que es una organización mafiosa. Hoy, el chavismo, más que un gobierno, es una organización criminal que secuestra gente para recaudar, pero además para obtener beneficios políticos, que se dedica, como lo muestra el caso de Pollo Carvajal, como lo muestra el caso de los sobrinos de Silvia Flores, que también se declararon culpables de narcotráfico. Es un régimen totalmente involucrado con el narcotráfico. Es un régimen que, de hecho, le ha dado
un refugio a las disidencias de la FARC, por ejemplo, a Iván Márquez, que le ha dado refugio también a miembros del Ejército de Liberación Nacional. Es un régimen que está aliado al terrorismo internacional, con vínculos clarísimos con Hezbollah. Hay miles de miembros de Hezbollah, organización terrorista libanesa, pero financiada por Irán, que tienen hoy pasaportes venezolanos en virtud de la negociación y de los acuerdos que existen entre Venezuela y Hezbollah, como lo existen también, por supuesto, entre Venezuela e Irán. Entonces, el problema acá no es cooperación entre los pueblos. El problema acá es que lo que está haciendo Colombia, que es aún un Estado de Derecho, que es aún una democracia, que es un país con 50 millones de habitantes y enormes perspectivas para convertirse verdaderamente en una potencia en América Latina, es ponerse en las manos de los grupos mafiosos, en definitiva, de los grupos criminales, porque están ganando poder en el territorio los grupos colombianos, pero porque además se van a sumar ahora el otro grupo, el grupo más peligroso de todos, que es el régimen de Nicolás Maduro. Esto es lo delicado que enfrenta hoy Colombia y por eso esta señal es tan mala, la señal de este acuerdo binacional, que veremos qué impacto termina teniendo en las elecciones de mayo del año que viene. Porque si quien va a estar custodiando, por ejemplo, la zona donde se va a votar en toda esta región fronteriza, son fuerzas que cooperen con el régimen de Maduro, bueno, esperemos que no les enseñen las tácticas que saben manejar muy bien el régimen de Maduro, por ejemplo, para robar elecciones. Son señales de vuelta muy peligrosas para una democracia colombiana que hoy está, me parece, bajo el acecho